Esto es equivalente a lo que Rael llamaba el fantasma de la máquina, ¿no? Es ocuparse de un fantasma que no es idéntico a la máquina. Bueno, entonces esta es la primera dificultad que es conceptual, metateórica, si ustedes quieren, para discutir. Fíjense todo lo difícil que es pensar que no es tan simple cuando todo el mundo dice, bueno, son un poco exagerados, que nada, pero eso no quiere decir que la neurociencia no se aplique. Mire, todo lo que usted quiera, pero primero tenemos que discutir el sentido que se otorga, el significado lógico y conceptual con el que nosotros pensamos la posibilidad, la potencialidad de implementación de esta disciplina en el campo educativo. Entonces, junto con esta, o paralelamente a esta dificultad, o junto con ella, mejor dicho, esta dificultad de atribuir predicados ha sido sostenida por filósofos de mucha envergadura, como por ejemplo Wittgenstein, que decía, solo de un ser humano o de lo que se le asemeja, se puede decir que tiene sensaciones, que ve o es ciego, escucha o no, es consciente o inconsciente. Investigaciones lógicas, investigaciones filosóficas de 1958. Otro tanto del gran filósofo francés Georges Canguilhem, el autor del libro que debe haber estudiado mucho, que es lo normal y lo patológico, él afirmó que el lenguaje humano exhibe una función semántica inatrapable por explicaciones biológicas. De ahí que el hombre juegue con el sentido de las expresiones, o lo finja, o ponga trampas para engañar a otros. Los seres humanos son seres loables, como decía Lacan en su momento. Muy bien, el sentido de las expresiones depende de una relación con otros y con lo que se propone el actor lingüístico, por lo que es un sinsentido situarla en una estructura orgánica o tratarla como un epifenómeno de relaciones físicas. Este es un argumento completamente fundamental y que va a la misma dirección que el error categorial, ¿no? La inapropiabilidad de atribuir predicados del mundo orgánico al mundo psicológico. ¿Por qué decimos que hay falacias en el pensamiento de las neurociencias al utilizarlas en el campo educativo? Voy a dar dos ejemplos. Dos autores americanos, Bennett y Hooker, en 2007, escribieron un libro que se ha discutido mucho en el campo de los especialistas en filosofía de la mente, en el campo de la teoría epistemológica contemporánea, pero ahí hay un argumento central que se basa en un lógico polaco llamado Lesniewski, la falacia mereológica, según la cual es falacioso atribuir una propiedad que es propia de un sistema a una parte del sistema. En el caso que nos ocupa, digamos, no hay duda alguna que el proceso de aprendizaje en la escuela es un proceso donde juegan las intencionalidades colectivas e individuales respecto de un mundo simbólico, respecto de la cultura, como diría el compañero Vigo. Pero en un sistema, en un entramado de relaciones, maestro, docente, maestro, alumno, saberes objetivables de las disciplinas, todo eso constituye un entramado en el que participa el cerebro, sin ninguna duda. Sin cerebro, ninguna de estas relaciones sería posible, pero no es solo el cerebro. Pero entonces, si yo digo que hay aprendizaje porque hay un juego, un entramado sistémico de componentes que son el niño, el docente, el saber, las interacciones entre ellos, los conflictos, para proponer problemas de aprendizaje, si uno mete todo eso y pone el cerebro como un instrumento, luego no puede decir que el cerebro aprende. El que aprende es el sistema es un emergente del sistema que acabo de mencionar, y si quieren más situado en el sentido que hoy los compañeros usan en sus investigaciones, el aprendizaje situado es irreductible al cerebro. Sin cerebro no hay aprendizaje situado, pero el aprendizaje situado es más que el cerebro. Una cosa es la condición necesaria y otra cosa es la condición suficiente. En este campo, entonces, me queda claro que hay una falacia muy clara desde el punto de vista de reducir el todo a la parte. De hecho, es lo que se está haciendo. El todo a la parte. O se le atribuye a la parte las propiedades que son de la totalidad, que es un sistema de relación. Es exactamente igual decir que un cerebro piensa, es como si yo dijera que no es el halcón, sino las alas las que vuelan. Exactamente igual. Hay otra falacia
que ya no es general, pero hace mucho, se pone en juego mucho en las prácticas profesionales de los neurocientistas en el campo ligado a la educación. Es una falacia que conocemos de los estoicos en el siglo III a.C., que se llama la falacia de afirmar el consecuente. Con mucha frecuencia se dice, si yo digo, si hay nieve, entonces hay frío. Luego afirmo, segunda premisa, hay frío. Luego concluye, hay nieve. Esta es una falacia de afirmar el consecuente, porque podría haber naturalmente, se entiende, ¿no? Puede haber frío sin que haya nieve. No es necesario que de esas dos premisas se deduzca, digamos, la conclusión. Pues bien, muchos colegas en neurociencia dicen lo siguiente. Si hay un problema neurológico, entonces, de la calculia, entonces hay problemas en la comprensión de las matemáticas. Primera premisa. Segunda, un niño en la escuela presenta dificultades en comprender las matemáticas. Conclusión, el niño tiene discalculia. Y con la dislexia, es decir, con todos los trastornos, el déficit atencional ni hablar, se podía armar gran parte de los razonamientos de los colegas en base a esta estructura que es claramente falaciosa. Hay una última falacia no formal sino informal, la falacia que tiene que ver con la intervención de componentes humanos, no meramente un problema formal, que es el prestigio de las neurociencias, del que hablé antes. Es falacioso eso en el sentido de que se cree que porque un científico es un gran científico en neurociencia, luego puede opinar de educación. Pues hombre, yo he visto muchas veces en mi país que Maradona, que era un genio, pues si Maradona hablaba, no voy a decir de política porque coincido con la política de Maradona, pero cuando Maradona hablaba de cosas que tienen que ver con el mundo social, su palabra era creída porque era un gran futbolista. Bueno, eso es una falacia elementalísima que está en cualquier texto de introducción a la lógica. Pues esto funciona en los docentes, con mucha frecuencia, porque transfieren la autoridad, ¿no? Dado que los docentes producen conocimiento, pero no como desearíamos que fuera. Los docentes tienen muchos docentes, no los, sino otra vez, al menos uno, tienen una cierta tendencia a la identificación laudatoria con las figuras intelectuales, y en este caso los profesionales de la neurociencia. Muy bien. Cuarta pregunta. ¿En qué sentido las concepciones del mundo condicionan la aplicación de las neurociencias al mundo educativo? Bueno, claramente, por lo menos para mí, hay gente que no. Por ejemplo, la versión positivista que todavía es hegemónica en el mundo de la formación de los psicólogos, esto de decir que la filosofía está condicionando la práctica de una ciencia no es aceptable. Eso es que usted se equivocó de lugar, vaya a la facultad de filosofía y iba a conversar de filosofía. Sin embargo, lo que yo sostengo y muchos colegas hoy, yo muy influido por la obra de Vygotsky, que fue el primero que lo vio en el campo psicológico en el año 1927, en su libro sobre la crisis histórica de la filosofía. Fue el primero en decir que la pelea entre conductistas, gestaltistas, psicólogos del pensamiento alemanes y hasta el psicoanálisis, en la manera que tenía el psicoanálisis en aquella época, todo eso conducía a un conflicto ideológico. Conducía que cada concepción recortaba un pedazo del mundo, pero cada una creía que el mundo entero era atrapable por esa teoría, todo el mundo psicológico, el mundo psicológico era atrapable por esa teoría, esas hipótesis psicológicas. Y esto colocaba al psicólogo adentro del mundo ideológico, el mundo de las concepciones del mundo. Esto es lo que decía Vygotsky, espero que Javier confirme, digamos. Pero bueno, lo que estoy diciendo es que particularmente me apoyo en la obra de un colega argentino que estuvo muchos años en México, se llamaba Rolando García, que construyó junto con Piaget la teoría del marco epistémico. La idea es que las ciencias, desde la mecánica cuántica hasta la psicología del desarrollo, todas se construyen en un contexto de concepción del mundo, y que ese contexto, si bien no determina lo que las ciencias constituyen,
ponen límites a su realización y fijan condiciones para formular los problemas, para recortarlos, para hacer visible o invisible pedazos del mundo, para formular sus unidades de análisis, etc. Entonces, esa concepción del mundo, en general, funciona en el campo de la ciencia de manera implícita. Es decir, que si bien está ligada a filósofos, también está ligada a las disputas sociales, está bañada de realidad social y de conflicto. Y los científicos entran a vivir en un mundo académico en donde estas concepciones del mundo se han convertido en el sentido común académico, lo que Pierre Bourdieu llama el sentido común académico. Son concepciones del mundo que se materializan, que concretizan en un campo determinado, pero que no dejan de ser concepciones del mundo. O sea, ideas acerca de qué está hecho este mundo y cómo lo conocemos. Lo primero se llama ontología, lo segundo se llama teoría del conocimiento. Y no hay nadie que haga psicología que no disponga de alguna concepción. Algunos serán budistas, otros serán espiritualistas, otros como donde yo provengo, en el sur de Argentina, tengo una ontología de gnomos. En el mundo además de ver materia hay gnomos. Bueno, eso que yo llamo concepción del mundo juega y ha jugado en todas las ciencias un lugar muy importante en la constitución de las ciencias, insisto, sin determinar su verdad o falsedad, porque la verdad o falsedad de lo que afirman los científicos depende de los aspectos de investigación y la validación de sus hipótesis, y eso no es un problema de filosofía. Pero sin embargo, la filosofía condiciona, es una filosofía que está atrás, no está delante, está atrás de la producción científica, aunque pueda haber revisiones, no puedo entrar en esa discusión ahora. Pero sí lo que me importa decir es esto, que cuando los neurocientistas construyen su aparato científico también están marcados por una concepción del mundo. Y sobre todo esa concepción del mundo impacta en la investigación de los neurocientistas cuando la implementan fuera del campo de origen, cuando la transfieren a campos como la salud mental o la actividad educativa particularmente. Yo he trabajado en ambos campos, ayudado con colegas que son de los campos, por supuesto. Yo no soy de ningún campo. Pero bueno, digamos, desde este punto de vista, ¿por qué la concepción del mundo impacta tanto en la idea, en la creencia de que se puede aplicar directamente los resultados de las neurociencias en el campo educativo? La idea, me parece más importante, es que hay una concepción del mundo predominante en los neurocientistas. Pero como es predominante en los psicólogos, y como es predominante en gran parte de las ciencias contemporáneas, porque responde a un espíritu de época. Todo marco epistémico está situado al interior de un contexto social, expresa una concepción del mundo compartida, aunque no únicamente. Esa concepción del mundo se llama naturalismo. ¿Qué es el naturalismo? Una concepción del mundo según la cual, desde el punto de vista principalmente ontológico, el mundo está hecho de cosas naturales en el sentido de bioquímicas, físicas o biológicas. Todo aquello que no sea ni físico, ni químico, ni biológico, se pueda finalmente reducir a ser físico, químico o biológico. Esto es el naturalismo, que está evidentemente en psicología. Cuando ustedes leen a muchos psicólogos neonatistas, muy importantes y muy valiosos y que han hecho grandes descubrimientos, sin embargo, de Chomsky, Fodor y demás, ellos dicen que en el fondo el mundo está hecho de naturaleza. Y entonces, todo trabajo de un psicólogo, en el fondo debe... Si usted estudia el lenguaje, mire, el lenguaje tiene una complejidad extraordinaria, pero esa complejidad es en el fondo la complejidad de los enagramas cerebrales. La gramática universal es del cerebro, no es de la cultura. Usted puede aprender de distintos lenguajes si dispone del dispositivo proposicional básico, que son las reglas de transformación, que son enteramente innatas, y eso quiere decir que son biológicas. Bueno, aquí pasa ¿de qué manera? Aquí pasa de una manera en tal que todo hecho, suceso o fenómeno de aprendizaje, de enseñanza, de creatividad, si es que lo hubiera, Dios sabe si la hay, en el fondo es un hecho o un fenómeno
de naturaleza estrictamente biológica. Es lo que se llama un reduccionismo. Un reduccionismo que hay muchos en la historia de la psicología, ha habido reduccionismo sociologista, no solamente en la biología, en el drama histórico de la relación entre cultura y naturaleza ha habido mucho reduccionismo sociologista, lo hay también en muchos amigos contextualistas, pero claramente en este campo el reduccionismo es naturalista porque considera que todos los fenómenos a estudiar